Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de SQL Server y MySQL, donde en este punto nosotros ya podemos insertar datos, consultar datos y ahora veremos ejemplos de cómo podemos actualizar la información que nosotros tengamos en esas tablas que están en las bases de datos. En este momento me encuentro en la base de datos de tipo MySQL, donde empezaremos a ver ejemplos de cómo actualizar registros. Ahora voy a colocar la siguiente palabra para indicarle que voy a utilizar la base de datos llamada persons. Vamos a colocar punto y coma. Ahora, para poder actualizar registros en una tabla, vamos a utilizar una sentencia, que es la siguiente palabra, para poder indicar que vamos a actualizar. Después de esta palabra necesitamos proporcionarle el nombre de la tabla a quien le vamos a actualizar los registros. En mi caso voy a colocar la tabla que tengo llamada person. Luego tenemos que colocar la siguiente palabra llamada set para indicarle las columnas a quien le vamos a actualizar los registros. Yo voy a colocar la siguiente columna. Luego que coloquemos el nombre de la columna, vamos a proporcionarle el siguiente operador, luego comilla simple, y dentro de la comilla simple vamos a colocar el nuevo dato que vamos a colocar en esa columna. Yo voy a colocar la siguiente cadena de texto. Bien, después de la comilla simple vamos a utilizar la cláusula where, porque para poder actualizar información en una tabla necesitamos esta cláusula para poder especificarle a qué fila le vamos a actualizar el registro que está en la columna name. Bien, vamos a colocar esa cláusula. Ahora, ya en este punto nosotros vimos ejemplos de cómo utilizar la cláusula where. Después de esta palabra necesitamos proporcionarle la condición que vamos a utilizar para actualizar un registro. Nuevamente voy a utilizar la columna name porque podemos utilizarla. Luego voy a colocar el siguiente operador, nuevamente comilla simple, y dentro de las comillas simples voy a colocar el dato, o sea, un nombre. Esto significa que esta consulta va a buscar en la tabla person y en la columna name un dato que sea igual al siguiente nombre, Alex. Si hay un registro en esa tabla, bien, lo que hará será actualizar la columna name con el dato que nosotros le estamos proporcionando, que es el siguiente dato. Vamos a pasar a datos de la tabla person y podemos observar que justamente el primer registro que tengo en la columna name tengo el siguiente registro Alex, o sea, un nombre. Lo que haré será reemplazar este nombre por el siguiente nombre que le estoy proporcionando a esta columna. Justamente aquí nosotros podemos colocar la colección de columnas que vamos a utilizar para actualizar información en la tabla person. Vamos a ejecutar esta query. Bien, perfecto, se ha efectuado correctamente. Lo que haré será comentar esta línea de código y después de esta línea de código voy a ejecutar una consulta, ya que se me olvidó agregar esta query para que se ejecutara junto con la query que utilizamos para actualizar. Pero bien, vamos a colocar la sentencia select. Luego vamos a colocar asterisco para indicarle que vamos a obtener todos los registros. Y vamos a colocar la palabra from. Luego el nombre de la tabla person. Punto y coma. Vamos a ejecutar la query. Muy bien, perfecto. Como pueden observar, tengo justamente aquí en la columna name y en el primer registro el dato que nosotros le proporcionamos a esta columna. De esta forma nosotros podemos actualizar registros en nuestra tabla. Aquí en la cláusula where nosotros podemos utilizar cualquier columna que nosotros queramos, pero siempre y cuando la condición se cumpla o la comparación, vamos a actualizar esos registros. Podemos utilizar la columna EDA también. Justamente voy a colocar la columna age, pero como son datos de tipo entero que hay en esa columna, voy a proporcionarle justamente aquí un dato de tipo entero. Voy a colocar el valor de 9. Voy a actualizar nuevamente ese registro. Voy a ejecutar la query.
Perfecto, como pueden observar nuevamente obtengo el siguiente registro donde el nombre de esta persona se actualizó. Perfecto. Justamente aquí podemos seguir agregando más información. Podemos colocar la columna last name. Luego vamos a colocar el siguiente operador, comilla simple. Y dentro de la comilla simple vamos a colocar el nuevo dato que vamos a ingresar en esa columna. Voy a actualizar el nombre y voy a actualizar el apellido de acuerdo a esta condición. Claro, si aquí colocamos un dato que no existe, voy a colocar el valor de 50. Como pueden observar en las edades de las personas, no hay ninguna persona que contiene la edad de 50, por lo tanto no podremos actualizar registros. Pueden observar que se mantienen, pero si colocamos el valor de 9, que es justamente la siguiente persona, Alex, que en su apellido contiene Suazo en su edad 9. Voy a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar se actualizó el apellido. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado en utilizar esta query, que es para actualizar registros en una tabla, ya que si nosotros no utilizamos la cláusula where para actualizar información, tendremos un pequeño inconveniente o un gran inconveniente de acuerdo a la cantidad de registros que tengan en la tabla, porque todos los registros que están en la columna name y last name se van a actualizar de acuerdo a la información que nosotros le estemos proporcionando. Todos los registros van a contener esa información, porque necesitamos utilizar la cláusula where y crear una condición que solo actualizaremos una fila y será de acuerdo a la comparación de una columna que nosotros vamos a utilizar para poder buscar un dato determinado en esa columna y así actualizar los registros, pero de acuerdo a las columnas donde nosotros vamos a actualizar información. También podemos utilizar los operadores lógicos para poder actualizar información en nuestra tabla, tal como hicimos anteriormente. Bien, lo que haré será utilizar un ejemplo en donde voy a colocar el operador AND, donde nosotros podemos utilizar este operador para poder crear más comparaciones. Justamente aquí voy a colocar ahora la columna names. Voy a asignarle un dato que voy a actualizar. Voy a colocar comilla simple. Dentro de la comilla simple vamos a colocar el dato que vamos a comparar en esa columna. Yo voy a colocar el siguiente dato. Y vamos a colocar en la columna age la siguiente edad de 62. Ahora el nuevo dato que voy a ingresar en la columna name será el siguiente dato. Y justamente en apellido voy a colocar el siguiente apellido. Ahora lo que haré será ejecutar la aplicación o esta query. Bien, perfecto, como pueden observar tengo ahora el siguiente registro. Genial. De esta forma nosotros también podemos actualizar registros en una columna utilizando la cláusula where, donde podemos utilizar también los operadores lógicos para poder crear más comparaciones y buscar en las columnas un dato en específico para poder actualizar esos registros. Ahora, justamente en consulta también podemos utilizar una palabra que se me olvidó explicarles, que podemos utilizar para poder limitar la cantidad de registros que nosotros queremos obtener de la tabla, y es utilizando la siguiente palabra, límite. Después de la palabra vamos a indicarle la cantidad de registros que nosotros vamos a obtener de esa tabla. En este ejemplo voy a colocar el valor de 1. Muy bien, como pueden observar estoy obteniendo solo un registro de esa tabla, ya que yo aquí le estoy indicando la cantidad de registros que vamos a obtener. Si yo le indico que quiero obtener 2 registros, claramente solo vamos a obtener los primeros 2 registros. Perfecto. De esta forma iremos viendo nuevas palabras clave para poder realizar consultas a las tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Ahora, tal como nosotros utilizamos justamente aquí el operador AND, también podemos utilizar el operador OR para poder actualizar registros. Aquí voy a cambiar el límite. Como tengo solo 3 registros, voy a colocar el valor de 3. Voy a pasar a la tabla Person, Datos. Podemos observar los siguientes datos. Ahora voy a actualizar
otra información. Justamente aquí tengo la persona que contiene la edad de 26. Voy a actualizar información también en esa fila. Justamente aquí voy a colocar 26. Esto significa que voy a actualizar la columna que contenga el nombre PDHN y también el registro o la persona que contenga en su edad el valor de 26. Y voy a actualizar esa persona con el siguiente nombre y con el siguiente apellido. Para ver un poco mejor el ejemplo, voy a actualizar manualmente esta información. Aquí voy a colocar PDHN. Bien, perfecto. Voy a ejecutar esta query. Muy bien, como pueden observar ahora los siguientes registros. En el nombre contienen el mismo nombre. En el apellido contienen el mismo apellido, pero las edades son totalmente distintas. De esta forma nosotros podemos actualizar registros de acuerdo a nuestra cláusula where y a los operadores lógicos que utilicemos, y también podemos utilizar los operadores de comparación, donde nuevamente voy a actualizar el registro de acuerdo a la columna edad. Si contiene el valor de 26 de una persona, le voy a proporcionar un nombre, Joel, y en su apellido. Muy bien, voy a ejecutar la query. Perfecto, he actualizado el siguiente registro. Genial. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video donde hemos visto un ejemplo básico de cómo nosotros podemos actualizar información a una tabla que nosotros tengamos en nuestra base de datos y actualizar la información que contiene cada columna de esa tabla de acuerdo a una cláusula where que podemos utilizar para poder comparar información en una columna y verificar si esa columna contiene el registro indicado para actualizar su información. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.